Bienvenidos al curso de Introducción a Arduino. En esta serie veremos qué es Arduino, cómo funciona, cómo programar y cómo desarrollar distintos proyectos usando esta plataforma. Esto lo realizaremos tanto utilizando una placa real conectada a la computadora y programando con Arduino IDE y como utilizando el simulador gratuito de Tinkercad.com, por lo que no necesita una placa real ni nada más que un navegador web para seguir este curso. Veamos qué es Arduino. Arduino es una plataforma de desarrollo para proyectos electrónicos que está basada en hardware y software libre. Esta incluye las placas de desarrollo con un microcontrolador y los dispositivos necesarios para que ésta funcione, el entorno de desarrollo para programarla y la comunidad de numerosos usuarios y desarrolladores que generan y comparten constantemente información de todo tipo, desde respuestas a preguntas y tutoriales hasta proyectos completos. Arduino es de código abierto, acercando y haciendo más fácil para todos interactuar, diseñar y trabajar con dispositivos electrónicos. Antes de este tipo de placas, era necesario diseñar y construir todo el circuito de base para un microcontrolador, el cristal que da la frecuencia, los reguladores de alimentación, periféricos, entre otros. En cambio, la placa Arduino empaqueta todo de modo que está lista para conectar y programar y utilizar el microcontrolador. Además, al ser de código abierto, se puede estudiar, modificar, replicar, vender, crear versiones comerciales, etc., por lo que existen numerosos proyectos que crean variaciones de las placas más populares. El universo de Arduino crece constantemente basándose en los aportes de la comunidad de hardware libre. Definamos qué es un microcontrolador. Este es un circuito integrado, programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica. Incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: el CPU, memoria, periféricos de entrada y salida. Es un computador completo en un solo circuito integrado. Por ejemplo, el Arduino Uno utiliza el microprocesador Atmega 328P. Sin embargo, comparándolo con una computadora de escritorio moderna, este es mucho más limitado. Por ejemplo, tiene 2 KB de memoria RAM, siendo 1 GB igual a 1.000.000 de kilobytes. Entonces veamos para qué proyectos se utiliza la placa de Arduino. Esta es ideal para proyectos electrónicos pequeños y medianos, donde se busca controlar otros dispositivos electrónicos, tomar datos de sensores analógicos o digitales, conectarse con actuadores y otros dispositivos de entrada y salida, botones, pantallas, entre muchos otros más. Arduino es ideal para aprender cómo funcionan los dispositivos electrónicos interactuando de cerca con las funciones del hardware. El desarrollo de un proyecto en Arduino suele ser altamente eficaz, por lo que puede usarse para realizar prototipos de dispositivos que luego pasarán a producción y comercialización. Además, Arduino es el corazón de muchos modelos de dispositivos populares como impresoras 3D, CNC routers, drones, entre otros. Y también es ampliamente utilizado en áreas en desarrollo como el Internet de las Cosas, domótica y robótica ligera de código abierto. Existen distintas páginas donde pueden visitar y conocer muchos de estos proyectos, algunos muy interesantes, y van a ver que hay una cantidad interminable prácticamente de este tipo de proyectos abiertos en los cuales pueden aprender un montón de cosas o tomar de base para sus propios proyectos. Veamos las partes de una placa. En este caso tenemos un Arduino Uno y veamos, a ver, por este lado tenemos el microcontrolador, que es un Atmega 328P, que vendría a ser como el cerebro de toda la placa, sobre el cual vamos a programar para controlar todos los dispositivos. Después, por este lado, tanto por acá arriba y por acá abajo, vemos que tenemos distintos pines. Los primeros a los que voy a hacer referencia son estos que tenemos acá. Estos de acá, que son los pines de alimentación de energía. Vemos algunas referencias como 3.3 volts, 5 volts, GND, voltaje de entrada, etc. Y estos nos sirven tanto como para alimentar algunos dispositivos que conectemos, como para recibir voltaje. Después, por otro lado, tenemos acá estos que son los pines analógicos, que es lo que vamos a usar como lectura de nuestros sensores. Por otro lado, acá arriba tenemos distintos pines de entrada y salida digitales para uso general, y vemos que también nos dice que algunos tienen funciones PWM, que son estos que tienen este guión que vemos acá, y otras funciones como transmisión-recepción. Ahora vamos a ver más adelante en detalle qué significa. Por otro lado, acá tenemos un botón de reset, que lo que nos permite es, al darle, hacer que la placa vuelva a iniciar como apenas estando conectada. Y veamos, en esta sección de acá tenemos los distintos dispositivos que nos sirven para la alimentación de la placa y regulación de voltaje. Y por este otro lado tenemos los dispositivos necesarios para la conexión USB. Vemos acá el cristal que nos da la frecuencia. Esta conexión USB nos sirve tanto para transmitir datos
como para cargar los programas y también para alimentar la placa, entre otras cosas. Entonces, veamos. En este otro diagrama tenemos una explicación mucho más detallada de cuál es la relación entre los pines y los pines de nuestro microcontrolador. Como ven, para cada pin hay bastante información y tenemos detalles de, por ejemplo, las funciones que pueden desarrollar. Como les decía antes, por ejemplo, algunos pines, estos que tienen este guión acá, tienen la función PWM, que es Pulse Width Modulation. Ya vamos a ver más adelante para qué significa. Vemos algunos protocolos de comunicación. Y en esta otra, que es un poco más simplificada, se ve de manera más clara tal vez, porque no presenta toda la información que la anterior, qué pines son analógicos, estos que también pueden ser usados como digitales. Todos estos en este color magenta son digitales. Los que sirven como PWM, distintos protocolos de comunicación como SPI, transmisión y recepción serial, qué pines sirven para comunicación I2C, cuáles aceptan interrupciones y cuáles son estos de energía. Entonces, a ver, como idea general, lo que tienen que llevarse estas imágenes es entender que el Arduino tiene distintos pines, que son los que vamos a controlar con nuestro microcontrolador justamente, y pueden ser utilizados según el tipo de pin para distintos propósitos. Entonces veamos, existen distintas placas de Arduino. Por ejemplo, siguiendo con los ejemplos, vamos a hablar mucho del Arduino Uno, porque es la primera que salió, entonces es una de las más populares. Entonces vemos, estas que tienen el logo de Arduino son las originales, pero ya que son de código abierto, también existen algunos clones, como esta que tenemos acá, que son más económicos por sus materiales de construcción, y son totalmente compatibles y de igual funcionamiento que el original. Además, también existen otras placas que están basadas en la tarjeta 1 que traen algunas diferencias de diseño, ¿no? Y también son compatibles con todos los proyectos desarrollados por el Arduino Uno. Por ejemplo, esta que vemos acá, vemos que en vez de tener una entrada USB del mismo tipo que el Arduino Uno, tiene una entrada micro USB. Y algunas otras diferencias, por ejemplo, está llevando un Admega de otro tipo de montaje. Y pasando a ver distintos modelos de placa, acá vemos varios modelos que tienen distintas características. Por ejemplo, este que está acá es un Arduino Mega, y lo que las características principales comparado con un Arduino Uno es que tiene más poder de cálculo y sobre todo mucho más pines. En algunos proyectos en los cuales no sean suficiente la cantidad de dispositivos de pines de entrada y salida o de sensores que queremos conectar, el Arduino Mega trae una capacidad muy superior. Después este otro que tenemos acá es un Arduino Pro Mini. Puede considerarse muy similar al Arduino Uno en cuanto a la cantidad de pines y sus funcionalidades, pero este es mucho más pequeño, es ideal para cuando ya tenemos un proyecto que está claramente desarrollado y queremos empaquetarlo, por ejemplo en algo mucho más compacto y económico, podemos utilizar este tipo de placa. Después esta otra es un Arduino Pro Micro, es muy parecido al Mini, pero tiene una conexión micro USB. Y otras placas, por ejemplo, acá hay un SP8266 de Node MCU que además de ser compatible con Arduino, también tiene comunicación Wi-Fi. Y este otro pequeño monstruo de acá es un SP32 que tiene un microprocesador muy potente, y además de tener Wi-Fi también tiene Bluetooth y un montón de pines analógicos digitales. Son realmente muy potentes estas máquinas. Entonces también tenemos variaciones de estos mismos. Por ejemplo, algunos de estos, en especial estos que son pequeños, tienen versiones que funcionan en 3.3 volts, las cuales son ideales para alimentar con una batería y tener en un dispositivo que no se conecte a la red, por ejemplo. Entonces veamos cuál es la estructura típica de un proyecto en Arduino. Entonces, al ser un proyecto de electrónica, por un lado vamos a diseñar todas las conexiones de los elementos necesarios, por ejemplo los sensores, botones, actuadores. En este caso estoy mostrando el diagrama de una pantalla LCD. También podrán ser distintos dispositivos de comunicación. Y por otro lado vamos a programar la lógica con la cual vamos a controlar a todos ellos. En el entorno de desarrollo integrado, el IDE, escribimos el código en lenguaje Arduino, que es un subconjunto del lenguaje C++, y el compilador lo convierte a código binario, que es el código digital que entiende el microcontrolador. Entonces, veamos un ejemplo de cómo hacer un código para Arduino, subirlo a una placa y ejecutarlo.
Lo primero es ir a la página del proyecto Arduino y vamos a abrirla. Entonces, en la sección de software, en descargas, vamos a buscar el Arduino IDE y lo vamos a bajar para la distribución que ustedes tengan, Windows, Linux o la que corresponda. Descargan la aplicación, la instalan y abren el editor de Arduino. Una vez en el editor, voy a agrandarlo un poco, lo siguiente que tienen que hacer es conectar su placa al puerto USB de la computadora y en la sección de herramientas seleccionar el tipo de placa. En este caso es un Arduino 1 y para cada placa que ustedes utilicen de las que hemos estado charlando antes y de todas las que existen, tienen que elegir la placa correspondiente, ¿ven? Un Arduino 1. Lo siguiente es identificar en qué puerto se ha conectado. Esto lo va a detectar automáticamente y en caso de que tengan varias placas conectadas van a elegir la que corresponda. Bien. Y acá lo que tenemos es el código mínimo que se puede ejecutar en un sketch de Arduino. Estos programas de Arduino se llaman sketch porque viene de la nomenclatura del programa de base que tomaron para hacer el IDE. Y vemos que hay dos estructuras. Primero tenemos el void setup, que es una función de tipo void. Vamos a ver después más adelante en detalle qué es lo que significa, pero lo que significa esto en principio es que es una función que no devuelve nada, es una función de tipo vacía. El valor que devuelve es void. También podría ser una función de tipo int, por ejemplo, hacer una función int multiplicar y que esto nos devuelva un valor. Bien, nos devolvería un valor 2. Pero bueno, ya vamos a ver más adelante eso. Tenemos dos estructuras principales, el void setup que se ejecuta una sola vez al iniciar el código en la placa y el loop que se va a ejecutar una y otra vez. Entonces, estas dos estructuras tienen que estar siempre en cualquier sketch de Arduino. Así que vamos a compilarlo primero, para eso tenemos que guardarlo. Vamos a ponerle cualquier nombre, ejemplo. Bien. Y compila el programa para ver si tiene algún error. Entonces, acá tenemos un poco de información acerca del programa. Nos dice que usa 1% del espacio de almacenamiento para la placa. Y con este le podemos dar subir. Entonces, en este caso me está tirando un error en cuanto a los permisos para acceder al puerto COM. Así que lo que debería es un terminal y pegar sudo chmod más permisos de lectura y escritura para el puerto, este que es el que me está diciendo tiene problemas, el TTI ACMO0. Entonces, bien, esto lo cierro. Y ahora cuando quiero subir, vemos que el sketch me dice subido. Este sketch en particular no está haciendo nada, pero es el mínimo código que podemos ejecutar y subir a una placa. El error anterior tiene que ver con la forma en que Linux maneja la seguridad de las conexiones y eso en Windows no pasa. Así que si están en Windows no le hagan caso. Entonces vamos a ver un ejemplo, el ejemplo que sería el Hola Mundo de la electrónica, que es cómo encender y apagar un LED. Lo primero es en el void setup definir qué pines vamos a usar con la función pin mode. Y lo que vamos a decir es un número de pin, en este caso el pin 13, que es un pin de entrada y salida. Y le vamos a decir que es de tipo output, es decir, este pin es de salida. Y cada sentencia en C++ y también en Arduino se cierra con un punto y coma. Entonces declaramos en el void setup que el pin 13 se usa como salida. Y ahora vamos a ver el código que se va a ejecutar en el loop durante todo el programa. Entonces le vamos a decir que vamos a usar la función digital write y le vamos a decir que el pin 13 pase a estar en estado alto. Esto lo que va a hacer, siendo un pin de entrada y salida, es hacer que el pin 13 pase a tener más 5 volts. Que al ser un pin de estado de entrada y salida solamente puede tener dos estados, alto o bajo, es decir 0 volts o 5 volts. Esto que están viendo acá es un comentario, esto que está en barra barra, y va a ser ignorado por el compilador. Bien. Lo siguiente es que vamos a usar la función delay 1000 para decirle que simplemente espere un segundo.
espera un segundo o 1000 milisegundos. 1000 milisegundos. Bien, el procesador va a estar 1000 milisegundos sin hacer nada, es decir, vamos a tener una pausa. Durante ese tiempo, el pin 13 va a seguir estando en estado alto. Y lo siguiente es apagar el LED conectado a ese pin. Es decir, vamos a hacer un digital write 13. Ahora va a pasar a estado low. Y también vamos a hacer la misma pausa. Bien, esto se va a ejecutar una y otra vez. Entonces, el pin 13 va a estar en 0 volts. Y esto está mal escrito. Entonces, delay 1000. Bien. Así que esto se va a ejecutar una y otra vez. Enciende, da 5 volts al pin 13 para encender el LED. Espera un segundo. Apaga ese pin 13. Espera un segundo y vuelve a iniciar. Así que le damos subir a la placa. Vemos que está subiendo. Y ya nos dice que está subido. Entonces ahora podemos ver cómo está funcionando la placa controlando el LED. Enciende un segundo. Está un segundo encendido y apaga. Veamos ahora cómo hacer esto mismo y algún detalle de cómo es esa conexión, que ahí no se aprecia mucho, utilizando el simulador de Tinkercad. Lo primero que vamos a hacer es abrir Google y buscar Tinkercad. Bien, y acá vamos a abrir la página de Tinkercad, a la cual se tienen que registrar con un usuario gratis, o pueden entrar con un código si participan de alguna clase, como un código de estudiantes. Bien, entonces vamos a ir a la sección de circuitos y vamos a crear un nuevo circuito. Entonces, de este lado tenemos distintos elementos. Acá estamos viendo los elementos básicos, hay muchos más que podemos buscar. Y lo primero que vamos a hacer es agregar un Arduino Uno. Bien, y vamos a agregar una placa de pruebas, una protoboard. Ahora les explico bien cómo funciona eso. En una protoboard lo que tenemos de un lado son varios agujeros en los que podemos conectar los distintos elementos electrónicos, y estos tienen una conectividad que se aprecia de este lado con unas pistas metálicas que van por debajo de esta carcasa plástica, en las cuales por un lado tenemos estas que corren en este sentido y estas que corren perpendicularmente pero están cortadas en el medio. Eso nos permite hacer distintos tipos de conexiones siguiendo esta conectividad. Y eso mismo vemos acá en el simulador, donde si nos paramos arriba de cada uno de los agujeros de la protoboard vemos la conectividad que tiene, tanto en los rieles de alimentación positivo y negativo, como en estos que tenemos acá, que son perpendiculares, bien, y acá se cortan. Entonces, en la protoboard lo primero que haríamos típicamente es dar alimentación. En este caso vamos a dar GND, vamos a hacer que coincida con... ahora voy a llevarlo por acá, con uno de los rieles de GND. Bien, esto es opcional, pero es para que quede más prolijo, y ya que estamos le vamos a dar negro para que sea bien claro que viene siendo de GND. Bien, lo siguiente es conectar un LED. Vamos a poner un LED por acá. Bien, y vamos a conectar del pin 13. Entonces del pin 13 vamos a sacar nuestra conexión al LED. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora lo que nos faltaría es conectar esto a tierra. Si yo lo conecto acá directamente, a ver, algo que me estaba olvidando mencionar. Esta pata es el cátodo y esta es el ánodo. Como regla, esta que es un poquito más larga es la positiva, la que va del lado positivo. Bien, entonces, a ver, para terminar de darle conectividad al circuito, debería conectar este acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo acá en la salida del Arduino tengo 5 volts. Así que el LED lo voy a quemar si no le pongo alguna resistencia. Así que voy a poner aquí una resistencia y la voy a poner de 220 ohms. Bien. Y ahora voy a la sección de código. Esto sí está en bloque. No, lo pasan a texto. Bien. Y por defecto esto trae este ejemplo que es el holamundo de Arduino. Bien. Y le damos iniciar. Entonces vemos que acá inicia la simulación. Esto lo puedo cerrar así y vemos que el LED enciende y apaga.
Vamos a detener la simulación. Algo interesante, ¿qué pasa si yo no hubiera puesto esta resistencia de protección y conecto acá directamente? Bien, vamos a darle iniciar a la simulación y vemos que acá tengo una advertencia. ¿Qué es lo que me está diciendo? Es que no está... A ver, la corriente máxima a través del LED es mayor a la recomendada. Bien, eso es lo que me dice esta advertencia. Bien, entonces, como vimos, podemos usar el mismo código y la misma en el simulador de forma muy cómoda. Bien, así que en los próximos tutoriales los voy a ir haciendo acá en el simulador. Y también les voy a dejar un enlace para que puedan acceder al código de la simulación hecho y puedan correrlo. Bien. Y en los casos en los que sea necesario comentar alguna particularidad, por ejemplo cuando carguemos alguna librería en la placa o eso, lo vamos a hacer en Arduino IDE y después lo vamos a estar pasando acá. Así que bueno, voy a dejar esto como estaba. Bien, entonces serán 220 ohms. Acá uno le cambia el nombre, le pongo LED ejemplo. Bien. Y en la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan acceder a este ejemplo, que es bastante básico, pero les va a servir más adelante los próximos ejemplos que vayamos desarrollando.